otra pregunta, padre. Sí, tranquilo. ¿Qué es el iluminismo? Hoy en día he escuchado a varios en la escuela y en algunos otros lugares que dicen que creían en la magia todos los de aquella época Mm. y no sabían nada, todos eran ignorantes hasta que llegan estos supuestos iluminados. ¿Qué es el iluminismo? Bueno, antes hablamos un poquito acerca de la conversión de los francos de Francia, ¿no? Y lo que se conoce como el movimiento del iluminismo es un movimiento pseudo-filosófico, porque no es estrictamente hablando de filosofía, lo que quiero decir, ellos se autoproclamaban filósofos del siglo XVIII, o sea, 1700. Todo el siglo XVIII se ha llamado el siglo de las luces, lo llaman así en la historia, ellos mismos se han puesto así el nombre, o el siglo del iluminismo, sobre todo francés. Y es una corriente de pensadores que eran más bien periodistas o abogados o burgueses, gente que no era del pueblo, esto vale la pena resaltarlo, que estaban totalmente en contra del antiguo régimen, el régimen anterior que era la monarquía y la monarquía unida a la iglesia, ¿sí? Es verdad, esto hay que decirlo, que la dinastía monárquica francesa de los siglos anteriores al siglo XVIII, el siglo de las luces, era bastante mala, bastante liberal. Eh, Tenemos al Luis XIV, Luis XV, después Luis XVI. Era la dinastía borbónica que se había separado bastante de la austeridad, de la virtud, de la prudencia, eh, de la magnanimidad. En fin, no era un ejemplo acabado del catolicismo, ¿no? Como sí podían serlo a nivel, si queremos, político. Eso nadie está jugando acá en la mentira, sino la más bien política de un reino, la España de Carlos V, la España de Felipe II, la España grandiosa que conquistó América, que evangelizó América, que luchó contra los moros en Lepanto, bueno, en fin. O sea, había cierta razón por la cual algunos podían estar en desacuerdo con los reyes franceses, aún católicos de aquella época. Lo cierto es que el iluminismo va a intentar a lo largo de todo el siglo XVIII minar las bases, sea política o sea religiosas, del reino principalmente de Francia. También se da esto en Alemania, pero principalmente el iluminismo es un fenómeno que nace más bien en Francia. Tenemos muchos pensadores ¿y por qué iluminismo y por qué siglo de las luces? Porque ellos decían, tenemos que acabar con todo lo que fue anterior a nosotros, que fueron tiempos de tinieblas, de oscuridad. Por eso venimos a usar la luz de la razón nada más. No, no, no. Dios existe, pero Dios está allá lejos. Es como el Dios de los masones, digamos, que nos hizo y nos dejó allá y se acabó la historia, punto. No se preocupa por nosotros ese Dios. Por eso, Dios sí, la iglesia no. O sea, la iglesia está aparte. Cristo, bueno, depende. Un buen personaje puede ser. Bien. Entonces, ahí tenemos varios pensadores que son los precursores de la Revolución Francesa, como por ejemplo Rousseau, por ejemplo Voltaire, por ejemplo Diderot o el Barón d'Holbach o d'Alembert, todos estos pensadores que yo siempre cuando hablo de estos temas lo digo, es gente que sabía que estaba preparando una revolución, pero estaba dispuesta a no verla. De hecho, ninguno de estos pensadores que yo recién nombré van a llegar a ver físicamente la Revolución Francesa, pero sí estaban muy conscientes de que estaban preparando algo grande que se va a dar recién a fin del siglo XVIII, que es 1789, esa sangrienta revolución francesa que se llevó miles y miles y miles de almas por una persecución durísima que se llevó a cabo allá en Francia contra el rey y contra la Iglesia Católica. Pero esto es así en resumen el iluminismo, un movimiento pseudo-filosófico de más bien periodistas, de escritores, de panfletarios que buscaban derrocar al rey y dejar de lado o dejar tirada por tierra a la Iglesia Católica. Bueno, ahora que nos está comentando esto, me hace recordar lo que estos revolucionarios hicieron en el noroeste de Francia, en la Vendée, ¿verdad? Hay un libro de don Alberto Bárcena que habla de esto. Es muy interesante, deberían de leer este libro. Yo sé que lo ha leído el padre, pues sabe mucho de historia, pero este libro nos habla de lo que ellos hicieron y así como decía ahora el padre, prepararon todo eso para que se estallara la revolución. Y creo que esto es lo mismo que pasó con los nazis, ¿verdad? Si uno lee los filósofos, los filósofos, incluso los favoritos de Hitler, entre ellos estaba Schopenhauer, ¿verdad? Y
otros más, Nietzsche también. Nietzsche. Sí, sí, Nietzsche es uno de los filósofos. Podemos decir que las ideas del nazismo, gran parte es gracias a estos filósofos que prepararon todo esto. Y es lo mismo que ocurrió entonces con la Revolución Francesa. Por eso es que es importante meterse en el mundo de las ideas. Porque quizás una persona, a ver, la gente cree que las revoluciones se hacen en la calle, ¿no? Es verdad que las revoluciones se terminan haciendo en la calle, pero terminan en la calle, no comienzan en la calle nunca. Las revoluciones se hacen en un escritorio, siempre. ¿Mm? Porque la revolución primero es ganar la inteligencia de la gente, eso es lo que se llama ahora la revolución cultural, lo que decía Gramsci, y después culmina en un episodio, no sé, una manifestación, un mayo francés o lo que fuera, la caída del muro de Berlín, lo que fuera. Bueno, pero por eso no hay que dejar de lado y no hay que restarles importancia a estas personas que dedicaron su vida a intentar una revolución o aquellos o que intentan o intentamos dedicar su vida a una contrarrevolución, ¿no? Porque algún día, si uno va creando o va haciendo tomar conciencia de mucha gente, poco a poco esta idea va a caer en la cabeza de la gente. Y si cae en la cabeza de la gente, algún día se va a dar este vuelco, digamos, en este caso nuestro, estamos buscando el vuelco hacia el sentido común, hacia Jesucristo, hacia la iglesia, bueno, en fin. Por eso para mí son admirables estos tipos, aunque sean enemigos, aunque estén en el bando contrario, porque han jugado su vida por un ideal que era contrario al mío, pero la han jugado y eran inteligentes en cómo trabajar.